La gracia de Dios quiero compartir en esta mañana. Es algo profundo, tremendo, para conocer, aunque no terminemos nunca de conocer lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Muchas veces he escuchado y estamos bajo la gracia y no bajo la ley, como haciendo una división contundente, tajante, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, y interpretamos, y yo lo he dicho en otras oportunidades, a la ley como las leyes que tenemos nosotros humanamente. Pero en la Biblia, la ley, la Torá es instrucción y toda la Biblia es instrucción. Entonces estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia también, porque constantemente estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. ¿Cuándo comenzó la gracia? Yo creo que la gracia estuvo desde siempre. No es que tuvo un punto de inicio, ya vamos a ir viéndolo más adelante. Estuvo desde siempre, desde el principio, y sigue existiendo entre nosotros, gracias a Dios, ¿no? Dice que después de que Dios creó los cielos y la tierra, Él vio todo lo que Él había hecho y ciertamente era extremadamente bueno, dice Génesis. Extremadamente bueno, dice esta versión. Y todo lo que Dios hace es por su gracia. Entonces, la gracia existió desde siempre y para siempre. Voy a compartir algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se manifiesta la gracia de Dios. Génesis 6:8 dice, pero Noé encontró gracia a los ojos de Yahweh. ¿Qué tenía Noé para que Dios se fijara en él? ¿Qué tenía él? Dice la misma Biblia que no era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Recordemos que la tierra se había pervertido, continuamente el mal estaba allí, pero sin embargo Noé halló gracia ante él. Era una conducta intachable, el único que vivía de esa forma en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Ahí está la clave, estar en íntima comunión con Dios. Número 6.25 en la oración sacerdotal que hasta el día de hoy el pueblo judío lo sigue repitiendo, dice, y Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y muestre su favor, gracia. El profeta Amós hace un llamado a Israel al arrepentimiento por el comportamiento que tenían, esperando que Dios tenga compasión, piedad. La palabra piedad, compasión, allí se traduce también como gracia. Dice, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tenga piedad del remanente de José, tenga gracia. Ahora, la gracia de Dios hizo que el pueblo sea alimentado en el desierto a pesar de las quejas. La gracia de Dios hizo que el pueblo no sea eliminado cuando construyó el becerro de oro, aunque después solamente llegó a la tierra prometida una nueva generación, pero no los eliminó inmediatamente, por la gracia que Dios manifestó en el pueblo también. José pasó de ser un esclavo a convertirse en el gobernador de Egipto. Dice la Biblia, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, la gracia que manifestó Dios hacia José hizo que esa gracia sea a los ojos del jefe de la cárcel y después de Potifar y después de Faraón, porque solamente la gracia de Dios hace semejante cosa. Pablo nos habla muy claramente en Romanos 4 cuando se refiere a Abraham. Pablo lo menciona, que le fue costada su fe como justicia, y dice Romanos 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no fue por las obras de Abraham que le fue contado por justicia. Fue un regalo de Dios que le había dado sencillamente por gracia. No podemos decirlo de otra manera, y Abraham lo recibió por fe, el padre de la fe. Padre según la carne, dice aquí Pablo, lo declara muy bien. Job, me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Dios nos sigue preservando nuestras vidas, ¿no es así? Es por gracia. Dice Proverbios 3:34, Dios resiste al orgulloso, mas da gracia a los humildes. Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y podría haber buscado muchísimos más pasajes donde se expresa la gracia, no porque mencione la palabra gracia. Como la última vez decía que no siempre habla de confianza con la palabra confianza, pero hay un montón de versículos, de relatos que inspiran confianza. Y hay un montón de versículos, un montón de relatos que se ve la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos pasajes fundamentales, como porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo mismo que Abraham. Abraham no fue por las obras. Lo nuestro no es por medio de las obras, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios se manifiesta allí. La gracia podemos definirla entonces como un acto de misericordia de Dios, por lo cual ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo Jesús para ser salvos. Y donde mejor podemos encontrar las gracias en las palabras de Jesús, o en la palabra del Señor, que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. La manifestación plena de la gracia de Dios. Podíamos ver en el Antiguo Testamento que estuvo sobre determinadas personas, aún sobre el pueblo, que tuvo un cuidado especial cuando salió de Egipto. Pero ahora, al tener a Cristo en nuestras vidas, esa gracia se hace carne o debe hacerse carne en nuestras vidas. Tiene que ser de esa manera, expresarlo de esa manera. La palabra gracia es charis o charis y el diccionario Strong la define como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, la tenemos en el corazón y la reflejamos en nuestro diario andar. Cotidianamente tenemos que reflejar esa gracia. Además tiene otros usos, otras acepciones. Aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Ahora, por demás intentos que el hombre tenga de esforzarse por sí mismo para agradar a Dios, no sirve, porque es por gracia siempre que lo hacemos. La gracia de Dios es sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, vemos que enfrentó a aquellos que eran judaizantes, que hablaban y decían y manifestaban que aquel que no se circuncidaba no iba a ser salvo. Y Pablo cortó con eso. Inclusive la circuncisión, que hay gente que hoy día, que siendo cristianos, quieren circuncidarse también. No, la circuncisión sigue siendo válida solamente para el pueblo de Israel. Por eso Pablo cortó allí, los confrontó y solamente tenía que seguir la ley de Moisés cuando tenía que seguir a Cristo que interpreta toda la ley, toda la instrucción. Vino a cumplir, no solamente a cumplir, a dar la interpretación correcta de lo que es la palabra
de Dios. Eso es lo que significa. Ahora, por eso antes decía que hay mucha gente que trata de relacionarse con sus propios esfuerzos para agradar a Dios, con obras para agradar a Dios. Y no da resultado porque es por medio de su gracia. No es de otra forma. Y para muchos es difícil entender la gracia de Dios en nuestros tiempos. No se puede comprender. Entienden que tienen que hacer algo más para tener la salvación. Como que nunca es suficiente. Y no es así. Yo sirvo a Dios porque un día lo recibí a Cristo, lo confesé como mi Señor y Salvador y en consecuencia de eso sirvo al Señor. Pero no para qué, para agradarlo a Él, porque me esfuerzo y voy a tener un lugar especial, voy a tener la suite en el cielo. Una suite especial, con baño privado, con jacuzzi. No se trata de eso. Pero muchos creen, no lo del jacuzzi, por supuesto, pero que tienen que esforzarse de esa manera. En la mente, en el corazón, en la cultura de mucha gente está esto. Y no es así. Ahora, lo que produjo esto es la religión a través de los tiempos y lo sigue haciendo con ciertos grupos. El espíritu legalista, el espíritu religioso, que solamente trae destrucción, condenación, y si no se cumple con ciertos códigos, no hay salvación. Se cayeron de la gracia, como dicen algunos. Y no es así, por favor, no es así. Cuando no se tiene un conocimiento pleno acerca de lo que es la gracia, de lo que es realmente la gracia para cualquier creyente, nuestra manera de pensar, de caminar, cambia de una forma increíble. No hay que añadir absolutamente nada, no hay que añadir nada, solamente que hay que añadir la palabra de Dios en nuestras vidas, no obras. Y pongo un ejemplo de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se puede medir, se puede observar, se puede experimentar, pero hoy en día aún hay científicos que tratan de descubrir, que dicen que hay una verdad escondida allí y tratan de seguir estudiándola. Yo no me voy a poner a hacer eso, yo prefiero estudiar la palabra porque es lo que me corresponde. Pero sea que uno la estudie la gravedad, la entienda la gravedad, uno es influenciado por la gravedad. Le guste o no le guste, todos somos afectados por la fuerza de gravedad. Si no probás, subite al techo del templo y tirate a ver lo que te sucede. A lo mejor no te matás, pero fracturar, seguramente te vas a fracturar algo. Porque es la ley de gravedad, es una ley. No se puede violar esa ley. Y con las leyes espirituales pasa exactamente lo mismo, funciona de la misma manera. La ley de gravedad nos afecta, entendamos, conozcamos o no. La ley espiritual también nos afecta en cada una de nuestras vidas. Nos alcanzan, nos gobiernan, más allá de nuestro conocimiento y más allá de nuestro entendimiento. Y allí está la gracia de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Esta gracia tan grande que nos dio salvación por sobre todas las cosas y que nos lleva a profundizar aún muchísimo más para disfrutar de sus riquezas y abundancias en Cristo Jesús. Ahora, la gracia en realidad no es un tema para hablar. Y cualquiera me puede decir, pero usted lo está hablando. Pero no es un tema para hablar porque hay tanto, pero tanto para decir y para escribir que creo que no alcanzarían libros. De hecho, hay muchísimas definiciones, son similares, pero distintos autores estudiosos le dan una óptica diferente y todas tienen razón. Yo solamente mencioné dos y todas están acertadas porque es muy amplio. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es su propia naturaleza. La gracia de Dios es Cristo mismo expresado. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios, capítulo 1. Es precioso este capítulo de Efesios. A partir del verso 3 dice,
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado por su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en el cielo como las están en la tierra, y podés seguir leyendo, que es riquísimo este pasaje. Es tremendo este pasaje, toda la enseñanza. Antes hablaba de que la fuerza de gravedad, ciertos científicos estudian porque hay misterios encerrados. La palabra también tiene misterios encerrados. Cada vez que nos metemos más en la palabra, que es viva y eficaz, se nos va revelando esos misterios. Por gracia. Por gracia de Dios. Nos hizo aceptos en el amado. Vieron que los nenes preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No sé, Dayana, Nati lo pueden decir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si uno fuese como un niño y le pregunta a Dios, ¿y por qué lo hiciste, Señor? Y Él contestaría, para la alabanza de la gloria de mi gracia. Por eso lo hizo. No porque seamos nada especial. Simplemente porque un día le dijimos, sí, Señor. He decidido seguir a Cristo. Y lo hemos cantado, ese himno tan maravilloso y antiguo, pero se sigue cantando porque tiene una expresión tremenda. He decidido seguir a Cristo. Y Él me recibe por gracia. Me hizo acepto en el amado por gracia. Y la gracia de Dios es completa, tiene grandes beneficios. Yo solamente voy a mencionar algunos porque es tremendo la cantidad de beneficios que tiene. Nos salva, nos capacita, nos bendice. Voy a leer algunos textos nada más, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para quién? Para todos los hombres. Tito dice en el capítulo 3, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Nos renueva, nos capacita, nos salva. La gracia de Dios. Nos da vida eterna, antes lo decía. De tal manera amó Dios al mundo. Lo vamos a repetir, ese texto tan hablado, predicado, reconocido. Nos declara justos la gracia. Dice Romanos, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Por qué fue? ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. No, Pablo lo describe de esta forma. No hay forma de describir la gracia. Porque como dije antes, la naturaleza misma de Dios es la expresión de Cristo, esa gracia. ¿Con qué lo podemos comparar? Con absolutamente nada. Nos santifica, nos perfecciona la gracia de Dios. Hebreos
Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que se están santificando. Cada uno de nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, comenzamos un proceso de santificación. Algunos lo demoran en el tiempo, porque es así, es la realidad. Porque no somos totalmente santos en esa perfección, porque acá dice a los que se están santificando. ¿Cómo me santifico? A través de la palabra, a través de rechazar aquellas cosas que no edifican mi vida. Pero tengo que estar en ese proceso en mi vida. A algunos les llevará más tiempo, a otros menos tiempo. Depende de la intimidad de cada uno. Si vamos a la historia de Noé, como leía al principio, era un hombre intachable, el único hombre intachable, vivía un hombre justo en intimidad con Dios. Ahí está la diferencia. Yo tengo intimidad con aquel que es la naturaleza de la gracia, voy siendo santificado con mayor celeridad. Y esa gracia la voy percibiendo de otra manera. Nos da mejores promesas. 8:6 de Hebreo dice, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando vamos a Hebreo, allí están las promesas que algunos nos disfrutaron, aparte de nosotros, dice Hebreos 12, cuando termina el capítulo. Porque Dios espera que todos disfrutemos de las mismas promesas. Nos da el Espíritu Santo la gracia. Solo quiero que me respondan a esto, dice Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Le aclara a los Gálatas insensatos que después le dice Pablo. Nos da la unción del Espíritu Santo. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Y podría seguir mencionando muchísimos beneficios más de la gracia, como los dones cuando vamos a Corintios. ¿Cuántas cosas que nos da la gracia de Dios? Por eso decía en un principio que para escribir sobre la gracia no alcanzarían libros, porque no podemos describir totalmente a Dios. Es imposible de hacerlo. Y cada una de estas cosas es real. Es real para tu vida, para mi vida, para aquel que se acerca confiadamente a Dios y le adora a Él, para aprender a disfrutar de estas cosas, para tener esa vida abundante. Por eso no nos tenemos que guardar nada en nuestras vidas. No nos quedemos sin compartir de esa gracia, porque yo doy de gracia y recibo, porque tengo que dar primero. Aprender a dar primero. Esto es real, esto es poderoso. Ahora, cuando vemos estos textos y otros más, por supuesto, que dije que no los podía volcar a todos, de todos los beneficios, ¿qué vemos aquí? Un despliegue de perdón de parte de Dios, un despliegue de amor de parte de Dios, un despliegue de misericordia de parte de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Qué tremendo que es el Señor. Dice, por eso, Efesios 2:5, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando resucitó a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios, aunque no lo merecíamos. Esa es la gracia de Dios. Pero una última cosa. La gracia no está limitada a esos beneficios que mencionaba, a otros tantos que no los mencioné y que uno puede rescatar a través de la Escritura. No solamente a la salvación, sino hay algo que es superior, nos alcanza para algo mucho más grande, nos alcanza con un llamamiento santo. El llamamiento de Dios, el llamado de Dios es un llamado santo. Le dice Pablo a Timoteo, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor.
no solamente se lo dice a Timoteo, nos dice a cada uno de nosotros también. No nos avergoncemos de contarles a otros acerca de la gracia de Dios. Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¡Epa! A nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir en la vida? La Biblia no oculta nunca los malos momentos que podemos llegar a pasar. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese es el gran plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. O sea, en medio de la aflicción, como dice Reina Valera, en medio de ese sufrimiento y otras versiones dicen de otra forma, es para conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y allí marca la diferencia. Pablo le recuerda a Timoteo, le expresa dándole ánimo para que sea testigo, pero no oculta que puede sufrir a causa de la buena noticia. No lo oculta para nada. Que no se avergüence, que lo hable sin vergüenza, sin temor, que no se avergüence del Señor, ni del que está preso, ni de las cosas que podían llegar a decir de Pablo y que Timoteo podía escuchar, pero le recuerda la gracia de Dios. No le dice del amor, no le dice de la fortaleza, no le dice de otra cosa, le dice de la gracia de Dios. Y por esa gracia recibimos ese llamamiento, ese llamado santo en cada una de nuestras vidas. Santo sabemos que significa apartado, separado. Y lo separado no se mezcla con las cosas que dependen en la vida, las circunstancias de la vida, no se mezcla con eso. Por eso somos apartados. O sea, quiero hacer una pausa aquí breve, porque algunos interpretan, yo no me mezclo con nadie, no me junto con nadie porque tiene otro espíritu y me va a influenciar en mi vida negativamente. Daniel tenía un espíritu superior y ese mismo espíritu de Daniel está sobre nuestras vidas. No se mezcla interiormente en nuestras vidas. Las circunstancias de la vida no me van a afectar, no las mezclo. Porque soy un santo que soy apartado. No se confunde con mi condición que esté preso o libre en aflicción o en regocijo. No, para nada, absolutamente nada. Por eso tenemos que identificar esa fuerza de la gracia que atrae nuestras vidas. Identificarla. Encontrarse atraído por ese llamado, por la fe que hay en nuestras vidas. Un llamado que es más fuerte que la fuerza de gravedad. Un llamado que no se puede decir no. Llamado no significa estar detrás de un púlpito, no significa ir a las misiones, sino no te avergüences de mí ni del Evangelio. Eso significa. Es una de las mayores expresiones de la gracia de Dios. Y 4 cosas para finalizar. Antes veíamos los beneficios y sigue habiendo beneficios. En primer lugar, la gracia en nuestras vidas inmediatamente debe producir gratitud. Colosenses lo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Un corazón consciente de esa tremenda obra redentora tiene que producir gratitud. Ahora, gratitud, como en alguna oportunidad hablé de la gratitud, no es decir gracias Señor simplemente, porque eso sale rápido de nuestras bocas, sino con la vida misma ser agradecido, con ese llamamiento, el no avergonzarse del Evangelio, de las buenas noticias,
ni de Dios, más en estos tiempos que nos toca vivir. En segundo lugar, la gracia produce adoración. Nos lleva a producir o a dar, mejor dicho, una adoración con todo nuestro corazón, con toda la energía. Dice Lucas 19:37, al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. ¿Cuántas cosas vimos en nuestras vidas? Quizás nos vimos milagros portentosos. Quizás nos tocó ver a un ciego recibir la vista, a un sordo recibir los oídos, a un paralítico levantarse, a curarse enfermedades graves. Pero el milagro de la salvación es más que suficiente. El estar cada día agradecido a Dios es un milagro al abrir nuestros ojos y tener un día más de vida. Eso es importantísimo. Es lindo ver lo otro. A mí me ha tocado experimentar gente tirar las muletas y comenzar a correr directamente. O sanarse de otras cosas. Pero simplemente, como lo dije antes, el milagro de la salvación y de nuestro diario andar. Tenemos que adorarle con todo nuestro corazón. La gracia produce entrega y servicio, para ampliar un poco lo que decía antes de ese llamamiento santo. Porque nuestra respuesta es a lo que Dios produce en nuestras vidas, ese maravilloso regalo, es entrega, es servicio a Él, rendirse a Él. Dice Filipenses 3:8, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Fuerte la descripción que hace Pablo. Todo lo tengo por basura. No dejar, como creo que lo compartí en alguna oportunidad allá en España, un pastor le llenó la cabeza a un hermano que se había congregado con nosotros, después volvió, tenía una empresa y tenía que dejar todo. Y casi deja todo, y digo, me lo encontré, pero ¿cómo dejar todo? ¿Cuántas familias viven? Uy, esta, aquella, no sé, eran como 10 familias. ¿Cómo vas a dejar todo? Está mal interpretado. Lo que uno tiene que dejar es aquello que me ata, aquello que no me deja avanzar, aquello que influye interiormente en mi vida, que no puedo crecer. Eso es basura para lograr a Cristo. Por esa gracia infinita. Y por último, la gracia produce amor. Un corazón agradecido que sirve, que se entrega, que adora, como decía recién, que sirve al Señor, ama constantemente y siempre encuentra una nueva forma de mostrar y demostrar ese amor hacia Dios y hacia el prójimo. Primera Pedro 1:8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Pedro se le está esta carta universal, se está expresando con claridad, porque él lo había visto, él había sido un discípulo, lo acompañó durante 3 años, él lo negó a Jesús. Pero sin embargo él notaba que ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿No es grande esto? ¿No es maravilloso? Es maravilloso, claro que sí. Por eso mostrar ese amor a Dios y amor al prójimo. Porque la Biblia dice, en el mandamiento, dice, amarás al prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo.
¿Y cómo me amo a mí mismo? Cuando dejo que esa gracia de Dios, esa manifestación de Cristo, sea cada vez más notoria en mi vida. A través de la escritura, a través de la oración, a través de la meditación, a través del servicio. Me amo a mí y estoy amando al prójimo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y damos gracias al Señor maravilloso por tan grande regalo que tenemos. Simplemente con ese texto que leí al principio, por gracia somos salvos. Y eso es un regalo de Dios. No es porque nosotros tengamos mérito. De sí después está el regalo, la recompensa. Pero no lo hacemos por el regalo, no lo hacemos por la recompensa. Lo hacemos porque amamos a Dios. Por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por esa influencia de tu gracia en nuestro corazón y que tenemos que expresarlo, Señor. Tenemos que expresarlo. ¿Cuánto más tendríamos que aprender respecto de la gracia, Señor? Cuando más nos metemos contigo, Señor, en oración, en adoración, en meditar, más conocemos de esta gracia maravillosa, y poderosa y real. Y aún en los momentos duros, difíciles, las circunstancias, tú no dejas de estar con nosotros. Muchas veces no somos nosotros mismos que retrasamos lo que tú quieres manifestar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Señor, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos caminar siendo conscientes con esta gracia, coherentes con esta gracia. Señor, por tu gracia fuimos salvos, por tu gracia caminamos, por tu gracia tenemos beneficios maravillosos. Señor, por eso, qué bueno es estar agradecidos, ser adoradores con nuestras palabras y con nuestros hechos. Entregar nuestras vidas, servirte, Señor, y mostrar ese amor incomparable. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.